Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos sean todos a la tertulia de Interalmería Televisión. Hoy vamos a continuar hablando del turismo, porque para ello se celebra en Madrid la Feria Internacional del Turismo, una de las ferias más importantes de Europa, conjuntamente con la de Berlín, que va a renglón seguido con Freilogística. Ya cuando llegue Freilogística hablaremos de la primera potencia económica de la provincia de Almería, que es la agricultura. Pero siempre cuando se celebra Fitur y cuando se celebra Freilogística, pues se centra la atención en estos dos temas muy importantes para nuestra provincia. También es interesante ver cómo está el cotarro en los diferentes partidos políticos y especialmente en los más emergentes, como es el caso de Vox y de Ciudadanos. Hablaremos de ese asunto y también con nuevas aportaciones que la diputada del partido Vox en Sevilla, por la provincia de Almería, Luz Belinda, pues ha hecho a los medios de comunicación, a diferentes medios de comunicación. Y por otro lado también una noticia que era de esperar. ¿Qué se va a hacer con la Plaza Vieja? Pues se va a hacer un proyecto en el cual había una serie de alegaciones que se han desestimado. Por lo tanto, la Plaza Vieja verá la luz en el nuevo proyecto sin los ficus, sin los árboles. Y ya veremos qué pasa también con el traslado del pingurucho de los colorados. En fin, que hay cosas de interés para tratar a lo largo de los próximos minutos, así como la valoración que hay de los daños que esta tormenta, este ciclón Gloria, ha dejado en Almería. 1000 hectáreas en la comarca de Níjar han sido profundamente afectadas y los daños han sido cuantiosos. Por supuesto, renglón aparte, la vida humana que se ha cobrado también este fenómeno atmosférico, porque ha caído una granizada tremenda que ha hundido el invernadero y aplastó a uno de los trabajadores que estaban debajo del plástico. Bueno, pues saludamos ya a nuestros contertulios. Vicente Monserrat, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Yo estoy, como siempre, muy bien. Excelente. Un poco indignado, pero bien. Bueno, ¿por qué? Hombre, si a ti te parece bien que a mí ya como jubilado, después de estar currando los 16 años, me suban un 0,9% y lea hoy que al presidente del gobierno y demás le han subido el 2, y pico, unos 1.700, 1.800 euros, pues ya me contarás cómo estoy, vamos, para bailar sevillana, que está el niño. Bueno. Qué barbaridad, ¿cómo te pones? Por nada, por unos eurillos Hombre, que nada. Es que los angelicos todos los días en la calle, en Bilbao, con el tiempo que hace, Sí. nos dan un 0,9, que son 5, 4, 3, 8, 9, 10 euros al mes. Y ahora ves que nuestro presidente del gobierno y demás se suben un 2,25, un 2,50%, que les supone unos 1.700, 1.800 euros más. Pues cuéntame cómo estamos. Bueno, pero no te quejes. No, si yo no me porque quejo. si fuese más, después el arreglo traerá peores consecuencias. Ya sabes cómo son los ciclos. Cuando gobierna el Partido Socialista, abre la mano hasta que llega la situación económica incorregible. Después tiene que corregirse, ¿cómo? Pues congelando los sueldos, haciendo política austera, etcétera, etcétera. Sí, o sea que cuanto menos se gaste ahora de entrada, mejor. A mí la bofetada que he leído hoy, pues no me ha sentado bien. Bueno. Amalia Román, buenas noches. Hola, buenas ¿Qué noches. tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí soportando lo que decía, aguantando el charraparrón, y nunca mejor dicho. Yo, en primer lugar, quiero mandarle desde aquí mi afectuoso cariño a la familia del fallecido en Níjar y a otra persona que ha fallecido también en la calle a consecuencias del frío. Creo que también se merece el mayor respeto tanto a una persona como la otra por esta ola de frío que nos ha atacado, y quiero pues mostrar mi cariño a ambas familias. Y bueno, luego pues decir que evidentemente hay que ver cómo se mejoran las condiciones de los salarios, y no desde la perspectiva de que lo dice Vicente, cuando dice que de más. Yo, que soy empleada pública, me suben un 2% y a mí no me suben 1.700, Vicente. Es que hay que saber sumar. Depende de lo que cobres, te afecta de una manera u otra. Pero ya, no, pero te digo porque yo como empleada pública me afecta la misma subida que al resto. Y, hombre, Vicente, que tú ahora te quejes de que te han subido un 0,9 y que no te quejaras cuando tu presidente, que estaba anteriormente, te había subido un 0,2, pues, hombre... Después dejar congelada Zapatero las pensiones. Zapatero, creo que hay que ser un poco más riguroso. Un 0,25. Lo que hay que aplaudir es que congelada. hay nuevas medidas económicas y que además se va a hacer una revalorización de las pensiones, tal y como están pidiendo los pensionistas en la calle, que quieren que se les suban las pensiones como el IPC. Bueno, a diferencia de otros gobiernos que no lo han hecho. Vamos a cumplimentar la salutación
Emilio Lucas, buenas noches. Buenas noches. Es que si no, tenemos una mini tertulia por aquí. Está bien, está bien. Que prosigue hasta la eternidad. Interesante. Muy bien. ¿Cómo estás? Estoy estupendamente. Bien, ¿no? ¿Indignado? No, en absoluto. Yo bueno. hice un pacto en su día, hace 40 años con el gobierno, y me están pagando lo que hablamos. No sé si me han subido el IPC en estos años, total del IPC, o estoy por debajo del IPC que he sumado de estos años, pero vamos, me parece que viendo otras pensiones no está mal. Bueno, Lo que cobro no está mal sin dar golpe. Está bien. sí. Una Bueno, persona pero ya- bastante considerada por parte Claro. de mí. Y con la salud que tenemos hoy día los mayores. Pero ya has cotizado, ¿no? Algunos añillos. Sí, pero vamos, como todo el mundo. Ya, por eso digo. Y yo estoy en una cota muy alta y no tengo de qué quejarme, vamos, en absoluto. Bien. Yo he cumplido, el Estado está cumpliendo conmigo. Exactamente, sí, señor. Bueno, pues has visto tú. Fíjate, para que veas una postura persona razonable. sensata. Claro, Exactamente. Es la verdad. exactamente. Por eso está aquí, para equilibrar. para, Para equilibrar equilibrarlos, por eso están en los extremos. para equilibrar un poquito Porque la balanza. tenemos el desequilibrio aquí en mi derecha, que no puede ser de otra manera. Oye, ya que estáis hablando de este asunto, vamos a invertir el orden del guión que tenía yo por aquí preparado con una Ya serie te lo he de cambiado. declaraciones. Ya Sí. lo he cambiado. Sí, porque el Partido Socialista está preparando los actos del día 28F y entonces Antonio Martínez, que es secretario de organización del Partido Socialista, ha hablado sobre este asunto y otros más, evidentemente, y ha hablado sobre el salario mínimo y de otras consideraciones del año y pico que lleva ya gobernando, como dicen las derechas, en Andalucía. Todo está mal, evidentemente, según el criterio de Antonio Martínez, al que vamos a escuchar a continuación haciendo ese balance. Y es la valoración que hacemos positiva desde el PSOE de Almería con la subida del salario mínimo interprofesional anunciado ayer por el Gobierno de Pedro Sánchez. Además, un acuerdo de las partes de los sindicatos, un acuerdo de la patronal y con el Gobierno que entendemos muy positivo, con una subida del más del 5%, de 950 euros. No viene a refrendar sino la buena marcha que está teniendo en apenas unos días de este Gobierno de la Nación, que con la subida de este salario mínimo pues se suma también a las recientes medidas, como fue la subida de las pensiones, también la subida del salario de los funcionarios. Bueno, pues todo está bien, evidentemente, por parte del gobierno actual y todo está mal por parte del otro gobierno regional. Pero lo que se nos ha subido fue lo que se quedó hecho con el PP y el 2% de los funcionarios es lo que se quedó hecho también. O sea, aquí no se ha aumentado nada. Ahora, el problema que yo le veo a eso es una cosa muy clara. Vicente, eso Tú no es así. ¿no? No. Con el PP lo que se subió fue un 0,25 a las pensiones. Hombre, y lo a ha los reconocido, empleados. menos mal que lo ha reconocido. Como reconoció, si te después lo he de dicho venir desde el congelada. principio. Después de venir congelada. Te lo he dicho desde el principio. No, que no, se me ha estaba subido. negando. No, te lo he dicho el se subió 0,2. un 0,25% que produjo una enorme indignación porque valía más la carta que Que lo que mandaron subieron. que lo que subieron. Correcto. Porque era una cosa pues pírrica, Correcto. evidentemente, Claro. para una victoria Pero- pírrica Y los para uno. empleados Ahora públicos resulta hemos que se tenido llega a un el acuerdo salario con la congelado. patronal y los demás. Y se llega a un acuerdo de un sueldo base. Vale. Sueldo base, no A mí salario mínimo. no hacerme mucho caso porque lo he escuchado de refilón, pero creo que eso se le aplica a lo que son las entidades privadas. Porque al funcionario público le han subido como correcto y además hay muchos públicos que deberían de cobrar más, el 2%. Pero resulta que a las contratas y cosas de la administración no le entra esta subida mínima de 950 euros. Y me explico. Ahora, ¿qué haces tú con las subcontratas que tiene la administración en guardería, en los demás cosas y todo, que ya tienen un presupuesto cerrado para unos años y tú les subes ahora? Sin que te bajen los impuestos que pagas por un sueldo. Ese es el problema. ¿Qué hacen esas criaturas? ¿Renovar ahora el problema que tiene la administración para solucionar eso? ¿Cómo lo hacen? Bueno, ¿queréis intervenir sobre este asunto o pasamos rápidamente a otra Yo consideración? quiero Sí. pequeña vez, porque no quiero tampoco, quiero que Emilio dé su opinión y no quiero acaparar todo el debate.
Vamos a ver, Vicente, cuando tú haces una concesión administrativa, la haces sobre un valor y además de eso le incrementa la posibilidad del incremento durante el tiempo que haces la ¿Y cómo lo contratación. sabes? Pues porque hay unas previsiones sobre el IPC. Por la experiencia. Claro, el problema ¿cuál es, Vicente? Que hay unas previsiones de IPC y luego se llegan a otras, ¿vale? Ahora el salario mínimo es para aplicarlo a todo el mundo, porque el salario mínimo interprofesional. El problema está que lo que no se puede permitir es que una persona esté trabajando en las condiciones en las que está Eso cobrando estamos de acuerdo. por debajo del salario mínimo Eso estamos de interprofesional. acuerdo. Las personas es decir, deben de cobrar más, las correcto. administraciones que tengan concesiones administrativas, ¿vale? Pueden perfectamente regular y aumentar porque dentro de los pliegos de condiciones de los diferentes contratos se refleja los incrementos salariales dependiendo del tiempo en el que tú Tú firmes. sabes que yo tenía una empresa, lo mismo que yo en un sector, y nos metió un recargo a mediados de año con carácter retroactivo la administración de un 250% a primero de año. O sea, no me digas ¿De que cuál yo año estamos discutí con hablando de Hacienda, eso, yo discutí Vicente? con Hacienda y me dijo el entonces el electricista que estaba aquí en Hacienda, en una reunión que tuvimos, y me dijo, mal empresario usted que no ha previsto esto. Digo, bueno, perdón, yo puedo prever el IPC, puedo prever un montón, pero un 250% en junio. Eso es que es muy Con complicado. retroactividad primero de año, eso no lo puede prever nadie. Pero yo no sé quién Que sube un 200%. tuvimos que ganarlo en Europa. Tuvimos que ganarlo. Pero yo no sé quién sube un 200%, porque yo he firmado un montón O sea, de convenios en los mejores tiempos pero no de sabemos bonanza cómo sube el económica y IPC lo o máximo cómo no. que he firmado ha sido un 8%. Yo lo que Un hoy he 200% no. Yo lo que hoy he escuchado hoy, que por ejemplo, el personal contratado de limpieza que va externa en un ambulatorio, el otro y tal, que eso no entra o sea, la administración no asume esa subida. Asume a los como funcionarios como vosotros, asumen el 2%, que por cierto venía ya de atrás y se venía concertado ese tema, venía ¿no? de atrás. No hemos tenido los salarios congelados. Vamos a ver, valoraciones Venga, que atrás. continúan sobre este y otros asuntos, también por parte de Comisiones Obreras y su partido político afín, Izquierda Unida, que han mantenido una reunión conjunta, y vamos a escuchar precisamente valoraciones del secretario de Comisiones Obreras, Antonio Valdivieso, y de Tom Valero, que es coordinador provincial de Izquierda Unida. Y bueno, creo que es importante valorar la subida del salario mínimo interprofesional, que haya sido por acuerdo de los agentes sociales con el Gobierno, y esperemos que esa senda se continúe con el siguiente objetivo, que para nosotros es primordial, que es la derogación de la reforma laboral y de otra serie de medidas sociales, y sobre todo la consolidación y la apertura del diálogo social entre los agentes sociales. Bueno, también hemos visto, analizado la situación después de un año de gobierno en Andalucía y cuáles son las principales demandas o carencias de Andalucía, y bueno, pues cuáles son las medidas que posibles para esto solucionar. Por lo tanto, además de, por supuesto, lamentar los 2 fallecimientos que se han dado en esta provincia, advertir de que tenemos que tomar medidas claras desde todas las administraciones frente a este cambio climático que ya está aquí. Y también hay que dar, en este caso, por contra, una buena noticia. La decía el compañero Antonio de Comisiones Obreras: la subida del salario mínimo interprofesional. Mientras las derechas reaccionarias se dedican a hablar del PIN Abascal, este gobierno progresista se dedica a hablar del pan de la gente. Este es un camino que se ha iniciado gracias, entre otras cosas, y por lo cual nosotros felicitamos al movimiento sindical. Sin un movimiento sindical que en los últimos años ha venido levantando la bandera de la necesaria recuperación de poder adquisitivo de las capas populares, no habría sido posible este acuerdo que ayer se dio con los agentes sociales, con el Gobierno, que en este caso ha puesto como su prioridad mitigar las desigualdades sociales en nuestro país. Bueno, pues como decía Tony Valero, el coordinador de Izquierda Unida de Andalucía, Emilio Lucas decía, pero bueno, ¿cómo? Derecha reaccionaria. Porque se mezclan las churreras, Marina. Sí. Si se está hablando del sueldo mínimo interprofesional, se habla de eso. Si se habla del PIN, es otra discusión distinta y en otros foros y de otra manera. Y además tampoco es mérito solamente de Comisiones Obreras y de los sindicatos. También están los empresarios que están en la mesa sentados, ¿no? Y el Gobierno también. Claro. O sea que ha sido un tripartito que han llegado a esta solución, que además a mí me parece buena. Porque al final de todo esto, mira, yo que tengo un bagaje de 45 años de empresario, al final todo esto, aunque sean personas las que forman parte del núcleo empresarial y sean personas los que forman el núcleo de los trabajadores, en el fondo todo se resume y se reduce a números. Son puras matemáticas. Es decir,
No hay ningún empresario que vaya a seguir adelante una empresa si no le es rentable y si le cuesta dinero, ¿eh? Ni hay ningún trabajador que pueda dejar de trabajar porque le quiten 50 o le suban 50 porque necesita trabajar. Entonces es un problema de número y por eso hay que llegar a acuerdos. No creo que haya ninguna empresa que quede dañada por una subida como la que se ha hecho, por mucha tinta que corra y muchas cosas que se digan. Yo, claro, el empresario y la COE que va siempre predica la prudencia en la subida, porque todo esto, pues, una cascada de subidas, porque eso también en la parte que tiene que pagar la empresa de seguridad social, influye en una serie de cosas. Yo creo que 50, lo decía Fraga Iribarne, y perdona que haga alusión a una persona que ya está fallecida, pero que tenía alguna idea muy clara, que decía que el dinero que mueve un país es el dinero que está en el bolso de la señora, que sale a comprar los garbanzos, y siempre hablaba de los garbanzos, porque si hay más dinero en la clase obrera, habrá más consumo y habrá más economía. O sea que eso es lo que hay que esperar. Y esto lo sabe muy bien el empresariado, de cómo funciona esto. Si fuera una cosa descabellada, era lo que ocurría en el año 82. En el año 82, pues estaban los intereses bancarios al 28%. Sí. La inflación estaba en el 17, 15, 17, 18. Eso, pedir en aquella época una actualización del salario era muy difícil de negociar porque estaban las empresas en tenguerengue, la gran mayoría. Porque con lo que había no podían luchar, porque los intereses bancarios eran lo que eran, y nadie tenía autofinanciación. Todo el mundo había crecido con dinero bancario. Y entonces ese dinero bancario, ese precio, era muy difícil de pagar, y sobre todo de reponer unas mercancías que tú las comprabas a 10, las vendías a 15, de lo cual sacabas 3 para pagar las nóminas y los teléfonos y los gastos, y 2 o 1,5 para beneficio de la empresa, y cuando tenías los 15, con lo cual tenías que pagar todo eso, te ibas a comprar una pieza nueva para reponerla en la venta y te costaba 17 euros. Claro. O sea, tenías que poner dinero encima, sin pagar la luz, sin pagar el teléfono y sin pagar al trabajador. Teniendo en cuenta de que... Y eso no ocurre ahora mismo una subida como lo que se ha hecho, sí. Me parece que es una subida que es asumible totalmente, y así se ha firmado. Sin embargo, Emilio, hay algunos sectores, porque dices, bueno, puede ser asumible en ciertos sectores, no tanto en un sector como la agricultura, porque en la agricultura el céntimo ya establece criterios de competitividad en cuanto a la comercialización. Porque claro, tenemos tal asedio, ya no se mira tanto la calidad como el precio y el volumen negociado del producto. Tú negocias un volumen de producto a un precio fijo, normalmente bastante bajo, pero eso es muy tirando siempre a la baja. Sí, pero es muy complejo, Antonio. Mira, cuando tú haces encarecer una buena la venta, producción agrícola es muy malo tú para cuando la haces una buena venta no repercute en el incremento de los trabajadores. No. Y es verdad que ahora mismo son quizás los que más arriesgan económicamente, porque por una inclemencia del tiempo se va todo al garete, hablando mal y pronto. Pero hombre, yo creo que hay determinadas subidas que pueden ser asumibles perfectamente, y lo que no se puede es decir siempre que hay determinados sectores que lo pueden asumir y otros no. Mire usted, esto hay que asumirlo por parte de todo el mundo, y tú no puedes tener trabajando a gente por salarios de 20 euros diarios. Eso es una barbaridad. Claro. Una barbaridad. Pues lo hay en el sector de la agricultura, lamentablemente lo hay, y eso no puede ser. Tiene que estar regulado, y además el incremento debe de subir para todo el mundo, porque la persona que trabaja en la agricultura tiene que pagar la luz, el agua, su hipoteca, tiene que vivir, tiene que mantener a su familia, igual que el resto. Bueno, pues, y no puede haber trabajadores de primera, de segunda y de tercera como lo hay de cuarta. No puede ser. A ver cómo se arregla esto. El problema es que en la agricultura hay un serio problema, ya es cómo hay que pasar de una mano a otra, y al final ¿quién se lleva los beneficios? Ese es el problema. Bueno, ese es el mito, ¿no? Ese es el mito, y eso es lo que se queja los agricultores. Es decir, sí. Claro, las cadenas, que ellos venden el producto a un precio y al final el mercado sale a veces al doble y al triple. Eso es lo que habría que arreglar, esa situación. Ya. Bueno, que lo que no puede ser es que la materia prima se la paguen a una cantidad y luego se revalorice tanto. Eso es donde hay
que atajar, pero hombre, el incremento y las condiciones laborales de los trabajadores hay que mejorarlas, y en determinados sectores que están pues mucho peor situación que en otras. Es que el problema es que todas las grandes centrales de distribución están en los países consumidores. Sin embargo, los países productores no tienen grandes centrales de distribución. A lo mejor habría que o sea, plantearse, que es un error de comercialización. A lo mejor habría que plantearse. Todos tienen centrales de distribución, evidentemente, pero quien prepondera sobre la producción que le mandamos a Europa son Alemania, son Bélgica, es Holanda. ¿Y por qué no nos planteamos entonces nosotros montar ese tipo de empresas? Que somos los que más producimos, los que más Amalia, ¿te atreves a decir? Que quizás me atrevo, a ver si es que... ¿Te atreves ¿Cómo que quizás me atrevo? A ver si es que tú crees que nosotros no queremos que se creen empresas, que las empresas generan empleo. ¿Te atreves a decir aquí en Almería que hay que hacer una concentración de la oferta? Como una concentración de la... Entonces, ¿cómo solucionamos el problema? Ese es el mito de siempre. ¿Cómo lo solucionamos? Por eso si te lo digo en broma, es que son casi 35 años hablando de lo mismo, y no se ha conseguido. Eso es. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Desde la segunda Expo Agro Almería, fíjate si ha llovido. Eso es. Se está hablando, yo asistí a una conferencia, la primera conferencia que se dio en la Expo Agro Almería era, ya lo he repetido hasta la saciedad, inputs agrícolas, es decir, que no podíamos depender de que viniesen los holandeses a vendernos la semilla, ni que viniesen no sé quién a vendernos el alambre y el otro a vendernos los pesticidas o el abono o lo que fuese. Que tendríamos que generar aquí fábricas de plástico, de alambre, centrales de venta de semillas, etcétera, centros de investigación y desarrollo y todas esas cosas. Y la concentración de la oferta, que no podemos andar desperdigados. Porque eso, lógicamente, este vende a 5 y el otro, para meter la cabeza, vende a 3,5 y tal, y no sé qué, no sé cuánto, y al final destrozamos el mercado. Hay que concentrar la oferta. Digo, tía, pues llevan razón. 30 y... ¿Cuántos años llevamos con eso, Emilio? Yo lo del campo 34, lo llevo yendo desde los 17 años y tengo 75. Ya, bueno. Mi padre decía que estaban todos los santos en contra del agricultor. Se han quemado, se han inundado, estaban todos los santos en contra. Vamos a ver. Desde los tiempos en que se iba con la pick-up a recoger extranjeros en las esquinas que esperaban para ir a trabajar, han tenido suficientes años de evolución para darse cuenta de que este es un sector que tenía que ordenarse. ¿Qué tienen que hacer por ordenarse? Ese es su sector. Yo no soy de ese sector. Pero que ellos no se pueden quedar al margen con la excusa de que aquí hay mucha competencia y de que se gana un céntimo por cacharro. Eso es una excusa. Ellos son los responsables y ellos es su negocio y son los que tienen que ordenarse. Han tenido años suficientes para desde la pick-up recogiendo negritos, años suficientes, y perdón porque no he querido decir esto, quería decir extranjero, hasta llegar al ciclo de hoy día, que tenían que haberse ya acostumbrado a que esta economía funciona de otra manera. Y funciona con un salario mínimo, y funciona con una regulación del empleo, y funciona con todo esto. Han evolucionado en lo que han querido, porque en la cuarta gama, en la quinta gama y en todo lo demás han evolucionado. Sí. En el tratamiento biológico de las plagas, porque Europa no se las permitía, las dosis que llevaban de veneno. Por tanto, han evolucionado en lo que han querido. Si no han evolucionado, porque vamos a ver, ¿qué hace Marruecos con el pescado? Y fíjate que no tienen que producirlo como aquí la agricultura. ¿Qué hace con el pescado? Está allí. Y si tú lo quieres, va y le dice, deme usted pescado. Y dice, un momento, yo tengo que mandar 50.000 kilos de tomates o 50 millones de kilos de tomates, y usted entonces pesca. Si no, el pescado se queda aquí. Pues los agricultores de Almería, de alguna manera, lo estoy diciendo de una forma sencilla para que todo el mundo lo entienda, deberían ya haberse organizado para decir, no, el producto lo tenemos nosotros. Ustedes serán muy grandes y tendrán todos los hipermercados de Alemania, pero el producto lo tengo yo. En el mes de febrero el que tiene tomates y pimientos soy yo. Y esto vale tanto, y ya está. Y vamos a poner unos precios de referencia siempre que sean fijos, y usted comercialícelos como gran comercializadora a esos precios, porque la mantequilla vale lo que vale, el foie vale lo que vale, el pan vale lo que vale, y estos productos agrícolas valen lo que valen. Y no estar sometidos siempre a los avatares de que cada vez apriete un poco más la tuerca la gran distribuidora alemana o la gran distribuidora holandesa. O sea, lo cual demuestra que no se ha hecho el trabajo, no se ha hecho, estoy de acuerdo. No se ha hecho la tarea. Estoy de acuerdo, y además no se ha hecho, y en otras ocasiones lo que se hace, pues vienen a deshacértelo con las políticas que tienen precisamente esas grandes centrales, pero nosotros descubrimos de dónde venía una... ¿Pero qué podemos esperar? Perdóname, es que quiero terminar esto, que es que se me ha quedado en el tintero. Sí, a ver. ¿Qué podemos esperar? De una parte, solo una parte,
concreta de ese empresariado que comercializa productos agrícolas, que está protestando de la entrada de los productos marroquíes a Europa, cuando tienen todos invernaderos en Marruecos y tienen todos centrales de compra en Marruecos. ¿De qué estamos quejando? ¿De qué estamos hablando? Yo no me voy a hacer nunca eco de esas quejas. Han tenido tiempo a hacer la tarea y la tenían que tener hecha, y no la han hecho. Se creen que todavía vivimos en los tiempos de la República. Hombre, vaya que ya te has cargado todo el discurso con lo bien que iba. Volviendo al principio ya te has cargado todo el discurso. de lo que estábamos hablando. Es por la antigüedad, digo. Pues habéis dicho Por cierto, tiempos de antigüedad. dejad un momento para avisar a realización que, como vamos de atrás hacia adelante, vamos a ver, ya que estamos hablando de agricultura también, los grandes daños que ha producido este huracán, porque no se puede decir otra cosa, el huracán Gloria en el campo, mientras que habla Vicente. Adelante, Vicente. Yo, desde luego, como empresario que he sido pequeño, pero lo que sí veremos las consecuencias de todo esto, y si estamos vivos para entonces, yo creo que sí, lo analizaremos aquí. El problema, como se estaba hablando en el campo y en la empresa pequeña, es que tú le subes un poquito, pero eso va multiplicándose en los impuestos que tienes que pagar al final de mes. El empresario pequeño aquí dicen, es que el empresario aquí es un inculto, que hay que hacer no sé qué, hay que hacer no sé cuánto. Hay que mirar el tipo de empresario que tenemos también. La mayoría de empresarios autónomos o empresarios o autónomos que tenemos aquí es personas que se ha hecho su autoempleo. Se ha buscado la manera de seguir comiendo. Y entonces se ha hecho eso. Y sobre el tema de invernadero, se va a ver mucha economía sumergida, mucha. ¿Por qué? Porque cuando no lleguen para pagar los salarios, la gente va a tener que ir, porque va a tener que comer, y va a tener que ir sin poderles pagar lo que le tienen que pagar, y al tiempo lo veremos. Esa es la situación que se va a corregir. Porque eso es lo que se tiene que corregir en este país. Sí, pero es muy difícil. Que no haya economía sumergida. No, es difícil. Mira, es difícil. muy Las difícil. cosas valen lo que valen. Sí, pero, y si al precio que tú las vendes no puedes vivir, véndelas más caras. Emilio, la primera comercializadora o alhóndiga que se hizo aquí, yo estaba en el tema de los ríos cuando empezaron aquí, cuando la gotita se rían de nosotros cuando íbamos a vender los goteros, los campesinos, los productores, los agricultores, como quieras llamarlo, se reían con lo de la gotita. Era Hortamar. En Hortamar, juntarlos a los agricultores, decirles lo bueno que era hacer la oferta desde allí, costó muchísimo, pero muchísimo. Y allí ya concentraba y le dabas peritos, le dabas cosas y le dabas una serie de ventajas, pero era muy difícil. Después en cada sitio han ido haciendo cosas y cada uno pues se ha ido con una alhóndiga, el otro se ha ido con no sé qué, el otro se ha ido con no sé cuánto, y entre ellos mismos se están haciendo la competencia. Bueno. Porque hay chivatos que están en un sitio, aquí está saliendo el RA de primera a 0,90 y está escuchando que el otro ya lo tiene a 0,80. Es una película que llevamos ya tanto tiempo con ella, que dar una solución ahora, que le hemos dado productividad a Marruecos, que tenemos naranja en California, toda la que quiera y más. Tenemos naranja en Egipto. Tenemos hoy el problema mundial que tenemos del producto, no te vayas a creer que era como antes. Antes sí se podía haber hecho. Y ahora lo que sí tenemos una excelencia. Pero si somos el primer país en exportación. No, sí, somos un país porque nos respalda Europa y somos europeos. Pero en cuanto nos corta el grifo América, ya tenemos problemas. Cuando nos saque, tenemos problemas. Lo que sí tenemos es algunas excelencia. Cosas de las que se reían cuando yo planteaba que el TTIP, eso iba en detrimento de la agricultura. Porque quien mandaba eran los americanos. ¿Qué tienen que ver los americanos con esto? Si lo acabas de decir tú. Eso tenía que ver con Canadá y América. Tiene que ver. Con Canadá y América, ya ves que sí tiene que ver. Bueno, mira, vamos a ver. Está claro una cosa, que el pequeño autónomo se ahoga y se muere. No, exactamente. Y es además, y eso lo digo y lo he dicho siempre, el que mejor tiene a sus trabajadores y el que más cumple.
Sí. Hombre, eso lo hemos hasta podido se ver. quita el Y de pan hecho, suyo para pagar a los trabajadores, pero y eso no de quiere decir hecho- que todos vayan bien. Claro que no lo quiere decir. Y de hecho, las Ahora, empresas hay que que mejor les reconocer- funcionan Bueno, son las pequeñas empresas, antes pero de irnos- a esos son los que hay que potenciar. Y a estas empresas y a estos autónomos son los que hay que ayudarles. Bien. Pero, porque además ellos generan empleo y de calidad. Pero lo que no podéis negarme es que hay muchísimas empresas que no respetan las condiciones de los trabajadores. Y eso no puede ser. Porque antes lo ha dicho Emilio, un trabajador va a trabajar porque lo necesita, Las porque tiene que condiciones comer. las Y que respetarán mueve todos, la pero economía. las condiciones que haya. No se respeta, no Amalia, se respeta. las No condiciones se que haya respeta. legales las respetará un trabajador, si no lo multarán. No se respeta, ¿no? no se respeta. Estamos hartos de verlo. Tenemos que ir a publicidad. Estamos Antes hartos de me verlo. gustaría recuperar las imágenes que estábamos viendo anteriormente. Claro, mucha gente se pregunta cómo es posible que una persona haya podido morir aplastada por el peso del granizo que ha tumbado un invernadero, la estructura de un invernadero. Pues ahí lo vemos. Es que ha caído una granizada. 1000 hectáreas, ¿no? Sí, Creo que 1000 así, hectáreas 1000 afectadas, 1000 hectáreas arruinadas por efecto de esta tormenta, del paso del huracán Gloria por la provincia de Almería. Y ojo, que en Almería podemos La segunda todavía- vez ya, ¿eh? ¿Qué Ya, pasa? pero bueno, pero es que en Almería no ha sido nada en comparación con otras geografías, no muy lejanas. En Málaga, concretamente, hoy ha sido tremenda la granizada que ha caído en la ciudad y hasta en la playa. ¿eh? Bueno, aquí también ocurrió en 2005. Muchas veces dicen, no, esto es el cambio climático y tal. No, esto se ha producido muchas veces. Esto se ha producido muchas veces, se seguirá produciendo. Pero consecuencia del cambio climático. Sí, claro, es que el cambio climático es inexorable, es connatural, es inherente a un planeta que es vivo y se llama la Tierra. La Tierra está viva y tiene cambios geológicos, climáticos, Ya, de todo pero tipo. nosotros somos responsables de muchísimas consecuencias a las que estamos En pagando ínfima ahora. proporción. En ínfima proporción, Por no, supuesto Antonio. que sí. Afortunadamente- Se está demostrando. afortunadamente- Estos cambios que estamos teniendo es consecuencia de las malas prácticas que estamos Yo qué sé, llevando a las también hay- personas que vivimos en este No ha planeta. entrado hay una religión nueva, o una secta nueva, sí, que es la sí. secta climática, y Sí. contra eso. Analiza el mundo, los millones de años que tiene, Claro. y ha cambiado solo. No había ni un habitante y cambiaba de ser un bosque tropical a estar congelado. Ya, pero Es que nosotros muchas estamos veces- contribuyendo a es que cambiar No, muchas y a ahí no empeorar contribuye a el nadie. sistema. Se Nadie está contribuye. confundiendo y están confundiendo a las Bueno. personas lo que es el cambio climático con cuidar Sí, la porquería el que entorno. tiramos. Exacto. Eso es. Cuidar el Eso al entorno y final- la naturaleza. Pero- Porque sí. eso no, al no final tiene nada que ver con el repercute, ¿cómo cambio, que no? la Vamos a porquería. ver, todo lo que nos encontramos en las playas que se tira. Mira, yo cuando voy a la Pero eso playa, no tiene ¿por nada qué que ver tengo con yo? que nieve o haga más viento. Eso va deteriorando el sistema. La atmósfera. Va deteriorándolo todo. Todo lo Ya. va deteriorando, va influyendo. Ya. Porque se están generando una serie de basura Sí. que contaminan y va. Eso es el deterioro ecológico, Eso no es climático. deterioro ecológico. Mira, Escúchame, por ejemplo, deterioro ecológico que al final va influyendo. Sí, o es que aquí En la no influye. estratosfera y en la nave de estudio que tenemos allí fuera, los rusos, los americanos y nosotros. Si ahora los chinos son los que están haciendo Son los- produciendo al final el cambio son los que van a climático. tener la culpa. Los chinos, porque los comunistas. dicen que como Ay, den un Dios. golpe, si ¡Qué barbaridad! tú quieres un cambio climático, si saltaran todos los chinos Todos a la los vez, chinos. vería el cambio climático Eso que no, habría. en cambio, eso sería un salto del mundo. Sí. El Entonces cambio de te la daría la Tierra. inclinación de la Tierra como iría. Todo afecta. Si todo saltaran afecta, todos al mismo tiempo. Y los gases que se emiten, todo afecta, que sí, todo, que sí. todo Y afecta. comprarte un forro polar y lavarlo en la lavadora también. Pues no lo sé si afectará un forro polar Mira, lavarlo en la lavadora, los Antonio, paños- a ese extremo. Lo que sí, Sí, sé es un que forro polar o determinados un paño- detergentes Hay microfibras por todos lados. subvertidos Mira, sí que contaminan. que están de moda sí las, que las contaminan. microfibras, están de moda, ¿verdad? Están en todos sitios. Pues cada vez que lavas una microfibra, al final va a parar al mar, no lo filtra nadie, nada lo filtra, va a parar al mar, se lo comen precisamente los alevines y después te comes tú, Tú, el pescado. Exactamente, y termina en tu estómago. Exactamente. Al final, y al final la se micro- genera Exacto. las Pero ya enfermedades que que, estamos cada día, hablando- que cada día son muchas más. Esos las son que- efectos los cánceres, ecológicos. cada día los cánceres se llegan a una edad mucho Claro. más temprana. Claro. Todas esas cosas afectan, igual Pero, que en el fin, tipo que de esto- alimentación que hacemos. Todo esto es otra afecta cosa. mucho. Vamos y a la tenemos que publicidad. preocuparnos por este tema porque Vamos a la es publicidad, grave, vamos. hacemos un breve paréntesis y enseguida volvemos y hablaremos, hombre, de un tema que no se puede olvidar, hay que tenerlo siempre en candelero, la Plaza Vieja y el pingurucho de los Colorados. Hasta ahora.